Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Pues bienvenidos, hermanos, a los que nos están viendo por aquí por las redes sociales. Los invitamos aquí en Iglesia Oasis en la ciudad de Hesperia. Y asimismo a cada uno, hermanos, de los que se tomó su tiempo de venir esta tarde a venir a buscar la presencia del Señor. ¿Cuántos sabemos que en nuestro largo caminar, como decía la hermana, hay obstáculos, siempre el enemigo quiere poner tropiezo, pero al final sabemos que si es la voluntad del Señor estar aquí, se va a cumplir, ¿verdad? Y gloria a Dios por cada prueba que nos pone, o quizás cada prueba que permite el Señor es por algo, ¿verdad? Y así, para no alargarnos, hermanos, vamos a ir a un tema no muy extenso, que ya todos lo conocemos, que vamos a estar leyendo en el libro de Lucas. Lo vamos a leer completo, todo primero. Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Gloria a Dios. Lucas 15, del versículo 11 al 32. Y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a la provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido a tu padre, ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Hermanos, es una palabra muy hermosa que el Señor me dio. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de misericordia? Que dice que aún así
Él dejaría las 99 por ir a buscar una que se ha perdido. ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? Aquí creo que ninguno, ¿verdad? Todos le hemos fallado al Señor de una u otra manera. Pero ¿cuántos sabemos que tenemos un Dios de misericordia? Que a pesar de que nosotros le fallamos, le somos infieles, el Señor sigue siendo fiel. Cuando vamos a tiempo atrás, a nuestra juventud, a eso de los 15, 14 años, ¿verdad? Creo que todos recordamos aquellos tiempos, ¿verdad? Al menos, bueno, yo consideraba o ya esperaba tener los por lo menos 16, 17 años para salirme de la casa de mis padres. Porque muchas veces en esa edad creemos que en la casa de nuestros padres tienen muchas reglas, ¿verdad? Y creo que a nadie nos gusta vivir con nuestros padres a esa edad, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, y lo primero que queremos es salirnos de la casa, porque sentimos que vamos a estar mejor fuera de la casa de nuestro padre, que afuera va a ser mejor, que afuera no va a haber reglas, vas a vivir como quieres. Y a la verdad quizás sí, hermano. ¿Cuántos sabemos que en el mundo va a haber cosas que quizás no vas a escuchar el consejo de tu padre, no vas a escuchar el consejo de alguien, o no vas a vivir bajo reglas de las cuales muchas veces quizás nuestros padres nos daban a seguir reglas para el bien de cada uno de nosotros? No nos gustaban, quizás nos mandaban cosas simples a limpiar nuestro cuarto, y para nosotros eran cosas tan pesadas de limpiar un cuarto. O tenías que comer y lavar tu traste, cosa que a muchos quizás no nos gustaba, pero a la verdad era un bien por cada uno de nosotros al estar en la casa de nuestro Padre, que nos estaba inculcando, por decirlo así, a ciertas reglas básicas humanas, pero al fin y al cabo había un buen beneficio delante de cada una de ellas, ¿verdad? Pero para basarnos en eso, el tema que me dio el Señor, ¿verdad? Le puse: vuelve a casa. Vuelve a casa. Quizás el Señor hoy le quiere hablar a alguien, quizás a alguien que nos está mirando por acá por video, o quizás a alguien aquí, hermano, esta noche. Quizás uno puede decir: quizás yo no me he ido de la casa, yo sigo en la casa de mi Padre. Quizás no hablando en la casa de tu padre de carne, tu padre que por sangre, por decirlo así, sino tampoco quizás estaremos hablando de la casa de oración en este lugar. Pero me decía el Señor, la casa abarca muchos aspectos. No solo la casa es la casa de oración, la casa es estar en la presencia del Señor también. Quizás tú puedes estar en la casa de oración esta noche, hermano, pero quizás nos hemos alejado de la presencia del Padre. Estamos con Él, pero no convivimos con Él. Y por eso te dice el Señor esta noche: vuelve a la casa, vuelve a tener esa intimidad conmigo, vuelve a hablar conmigo. Y como punto número 1 vamos a mirar en la casa de mi Padre. Como les decía, como hijos de Dios sabemos que el ser hijos de Dios nos demanda santidad, ¿verdad? Que es lo primero. Santidad. Sin santidad nadie verá al Padre. Y quizás muchas veces, no me consta a mí, ¿verdad? Pero he escuchado que podemos saber gente cristiana, ¿verdad? Que muchas veces queremos ser cristianos, pero no queremos, como hijos inmaduros en lo literal, ¿verdad? Que no queremos someternos a las reglas de nuestros padres en casa, reglas tan simples. Pero asimismo también puede haber hijos de Dios que no queremos acatar lo que Dios nos llama a obedecer.
lo que Dios nos manda a vivir en santidad. Porque no solo venir a la casa, no solo es vivir con tu padre, no solo vivir en tu casa con tu padre que te diga, hijo, aquí se llega a las 10 de la noche, lo más tarde, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el Señor también te dice que sin santidad nadie verá al Padre? El Señor también tiene, por decirlo así, si le puedo llamar así, unas reglas que el cual uno como cristiano, uno como hijo de Dios, debe de conocer la palabra de Dios. Los 10 mandamientos son como nuestra base para vivir una vida agradable delante de Dios. No podemos hacer lo que uno quiere, no puedes hacer tú lo que quieras en la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque las reglas las impuso tu padre. Y aquí mismo en el caminar cristiano tenemos la Biblia, que esta es nuestra base, que esta es lo que el Señor nos dejó, para que a través de esto nos guiemos lo que el Señor quiere que vivamos en su casa, que hay reglas que están escritas aquí, que hay reglas que quiere el Señor que sigamos, que es a través de sus mandamientos, y que los sigamos, que es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Como les decía, nos es fácil estar en la casa, pero solamente depende de uno si acata las reglas. Solamente depende de cada uno de nosotros si conoce uno las reglas. Las podemos conocer, pero ¿seguimos las reglas? ¿Seguimos lo que nos instruye el Señor en su palabra? Entonces, como les decía, como hijos de Dios que vivimos en la casa de mi Padre, que vivimos en la casa del Padre, tenemos que saber las reglas, hermanos, que el Señor quiere que vivamos a través de sus 10 mandamientos. Amén. Y así mismo, para ir ahí mismo en Lucas 15, en el versículo 12 y 13, gloria a Dios, dice Lucas, versículo 12 y 13, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia donde apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿A dónde? Ya estaba fuera de la casa de su padre. Si aún, hermanos, muchas veces viviendo en la casa viviendo en la presencia del Señor, no somos buenos administradores de nuestros bienes, hermanos, ¿cuánto no más fuera? Y no simplemente hablando de lo material, hermanos, sabemos que fuera de la presencia del Señor, fuera de la casa de nuestro Padre, podemos vivir una vida desenfrenada como este hijo, una vida de la cual viviríamos perdidamente, desperdiciando quizás lo material que poco tengamos, o quizás nuestra vida, hermanos. Fuera de la casa de nuestro Padre, perdemos esa instrucción que recibimos diario del Señor. Perdemos esa instrucción que diariamente recibimos en la casa de nuestro Padre, que es aquí en la casa del Señor, que es en la presencia del Señor. Amén. Por eso el Señor te dice esta noche que si tú te has apartado, que si tú te has ido de la casa del Señor, que vuelvas a casa. El Señor te anhela, el Señor anhela que vuelvas a casa, el Señor anhela que vuelvas a estar en armonía con Él. Porque el Señor dice también, ¿verdad?, que Él, su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, mas que todos vengan al arrepentimiento. Y si estamos aquí, hermanos, yo pienso que así como el Señor me hablaba a mí, hermanos, pienso que a cada uno nos está hablando esta noche. Y si no te está hablando a ti, hermano, recibe esta palabra, que algún día el Señor, pues, quizás la puedes compartir con alguien también. Y sabemos que Dios es bueno, y que si Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad?,
Y si el Señor está hablando esta noche, recibamos esa palabra, hermanos. Y denle un aplauso al Señor, hermanos, porque Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir ahí mismo en el versículo 18 y 19. Gloria a Dios. Como punto número 2, arrepiéntete. El arrepentimiento, hermanos, sabemos que es algo importante para uno como cristiano, ¿verdad? Y si leemos 18 y 19, ahí mismo del capítulo 15, gloria a Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué miramos ahí, hermanos? Aquel hijo que se había ido de la casa de su padre se arrepintió, ¿verdad? ¿Y cuántos sabemos que si le hemos fallado al Señor, el Señor en su misericordia, si tú vienes y tú te arrepientes y reconoces tu error, el Señor te va a recibir? El Señor te va a recibir con sus brazos abiertos. Y a ti, hermano, si nos estás mirando ahí, también igual. Si tú te has apartado del Señor, si tú te has ido de la casa de tu padre, si tú te has ido lejos del Señor, hoy el Señor te dice: vuelve a casa. Arrepiéntete y vuelve a casa. Que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor es bueno y misericordioso. Que el Señor no es como el hombre, hermanos, porque nosotros como hombres quizás podemos criticar, podemos juzgar y quizás muchas veces hasta podemos actuar como jueces, que no lo somos. Sabemos que solamente Dios puede juzgarnos, porque muchas veces podemos caer en contienda de hablar como el hermano mayor, ¿verdad? Que miraba que el hermano le hicieron fiesta al volver. Y quizás muchas veces aquí también, hermanos, quizás si sabemos si un hermano se ha salido, un hermano se ha ido al mundo, lo mejor es orar. Y si ha vuelto, gocémonos también que ha vuelto a la casa del Señor. Porque si el Señor lo recibe, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? ¿Quiénes somos nosotros para mirar su falta? Porque muchas veces nos podemos admirar en la falta que ha caído y nos admiramos, pero también en otro versículo, no recuerdo ahí, ¿verdad? Pero dice que nos fijemos de no caer nosotros también, porque no somos exentos de caer también. Por eso es mejor, hermanos, ser humildes y no enojarnos porque llegó el hermano que se había perdido, sino gozarnos juntamente, así como el padre de familia se gozaba, así como Dios y los ángeles se gozan de que alguien se ha arrepentido. Así mismo uno hay que gozarse que ha regresado a la casa del Señor. Amén, gloria a Dios. Y así mismo, como les decía, vamos a ir rapidito ya al punto número 3. El actuar. Ya miramos el estar en la casa del Padre, arrepentimiento, ahora el actuar. Muchas veces, hermanos, también quizás hemos experimentado o has experimentado estar en la casa de tu Padre, has estado en la presencia del Señor, pero te has apartado y te has arrepentido. Pero muchas veces nos quedamos encerrados en nuestra cueva por temor o por miedo de qué van a decir. Ya caí, ya pequé contra el Señor, yo ya no voy a la iglesia, me quedo en casa, porque yo no sé qué van a decir de mí. Pero si miramos a este hermano, él se arrepintió y actuó.
Él examinó sus caminos y dijo, voy a volver a casa de mi padre, me arrepiento, le diré que ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero actuó. Ahora sí mismo tú, hermano, si te has ido de la casa de tu padre, si te has apartado de la presencia del Señor, el Señor te abre los brazos esta noche, que regreses, que vuelvas a casa. El Señor te espera. No tengas pena qué van a decir, no temas qué es lo que van a hablar de ti. Lo que siempre importa es qué es lo que piensa el Señor de ti. Amén. Si miramos el versículo 19, de ahí mismo, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero como le decía, vuelve humildemente reconociendo su error, y no se quedó en qué dirán de mí, no se quedó en que van a mirar mi falta y van a hablar de mí. Aún así, como les decía anteriormente, su hermano le disgustó que quizás no que había vuelto, sino cómo lo habían recibido. Como que tuvo en sí celos de que el que había desperdiciado todo su fortuna, su herencia que le habían dado, que la había despilfarrado, y todavía le hacían fiesta. Tuvo celos, quizás no se enojó, no se molestó que él había regresado, pero decía, ¿verdad? Que porque a él le hacían fiesta, le mataban, hasta le hacían fiesta, y que él viviendo con el Padre, él no le habían hecho. Muchas veces de nosotros también, hermanos, estando en casa, pueden entrar los celos. Pueden entrar los celos que por qué él y yo no, y por qué a ella y a mí no. Pero ¿cuántos sabemos que los que estamos aquí, hermanos, cada uno somos miembros de un solo cuerpo? La cabeza es Cristo, pero cada uno, hermano, cada uno, tú que estás ahí sentado, tú que estás ahí escuchándonos, somos un solo cuerpo. No debes de tener envidia, molestarte por el que está a tu lado, por el que está acá enfrente, por el que sirve aquí y allá, hermano. Tú también eres importante. Si este hermano, si esta mano se golpeó y es sanada, gloria a Dios. Quizás tú también algún día vas a ser sanado. No tengas celo por el otro hermano, porque sabemos que cada uno de nosotros somos miembros de un solo cuerpo, y no cada miembro tiene un rol diferente, hermano. Pero si esta noche, como le decía, el Señor al padre de familia le plació gozarse y mirar el gozo que su hijo perdido había regresado, hermano, tú también gózate con el hermano que está prosperando, con el hermano que ha tenido la victoria, gózate junto con él, con aquel que ha vuelto, gózate, hermano, no le critiques, gózate y no te celes, porque sabemos que Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Dios mira los corazones contritos y humillados. Si tú quieres algo, pídeselo al Señor. Si tú quieres algo, una petición, ponla delante del Señor. Ponlo con un corazón como este joven, con un corazón humilde y reconociendo que le había fallado a su padre. Y así mismo, hermanos, sabemos que Dios es un Dios de misericordia y que Dios nos va a perdonar. Sea lo que sea que hayas hecho, sabemos que le servimos a un Dios de misericordia. Y así ya para el último punto, punto número 4, la misericordia del Padre. Aleluya. La misericordia del Padre. Vamos a ir al verso 20 al 24, lo vamos a leer. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y hallado, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Los leí desde antes. Vamos desde el 20.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo lo recibió el padre? No lo condenó, ¿verdad? Sino al contrario, se gozó. Dice que movido a misericordia lo recibió, hermanos. Amén. Si siendo él un padre, pienso que también tú como padre, tú si tienes hijos, si miras que tu hijo ha hecho algo de lo cual pues te ha dolido tu corazón también, pienso que como padres nosotros, bueno, que yo no soy, ¿verdad? Como padres, como humanos, seríamos movidos a misericordia si miramos a nuestro hijo de años que no lo hemos mirado. Te gozarías, olvidando todo lo que te hizo, olvidando todo el dolor que te causó. ¿Cuánto no más nuestro Dios? ¿Cuánto no más nuestro Dios, que mira un corazón humilde, humillado, y que es un Dios de misericordia, no nos perdonaría? Si siendo este padre recibiendo a su hijo y haciendo fiesta, ¿cuánto no más Dios nos espera con los brazos abiertos? Que volvamos a su casa, que volvamos a ese lugar, a su presencia, que volvamos a ese lugar donde quizás nos hemos apartado, donde quizás tú te has ido, no de tu casa, no de la iglesia, pero quizás te has apartado de ese lugar donde tenías esa íntima comunión con tu Padre. Que tu Padre, que es Dios, que tu Padre, que es lo todo, te anhela que regreses nuevamente a buscarle y a tener esa armonía que siempre has tenido. Porque sabemos que Dios es misericordioso, que si tú te has apartado y le pides perdón, Él nos va a recibir. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ya lo último, 15, el versículo 10, ahí mismo del capítulo 15, versículos 7, el 10 y el 23. Gloria a Dios. 7. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y el 23, que dice: y traer el becerro y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Sabemos que hay fiesta en el cielo, que los ángeles se gozan delante del Señor cuando uno se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, cuando uno viene al Señor reconociendo su error y vuelve a la casa de su Padre, y vuelve a buscar la presencia del Señor, y vuelve a estar en armonía con su Padre, y vuelve a estar con su Padre. Y ya para finalizar, vamos a ir a Salmos 103, capítulo 103, verso 8 al 14. Gloria a Dios. 103, 8 al 14. Gloria a Dios. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni pasará siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Cuando estás lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén, amén. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Hermanos, sabemos que Dios es un Dios de misericordia y que si así mismo, hermanos, como les decía, que si tú te has apartado, si tú te has ido de la casa del Señor, que si tú te has ido de la casa de tus padres, es tiempo de volver. Vuelve a esa relación que tenías con el Señor, vuelve a la casa de tu Padre, y que Dios les bendiga. Y esa es la palabra del Señor.